Bienvenidos al canal del Monito Plateado. Ya sabéis que en este canal hacemos un análisis 360 de metales preciosos, renta fija, renta variable y también analizamos algunas empresas que nos piden los suscriptores. Y por último veremos las noticias más importantes de la semana. Evidentemente, esta semana lo importante ha sido la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, que evidentemente ha movido mucho mercado. Pero vámonos al asunto, porque fijaros bien, estamos viendo en pantalla la onza de oro contra el dólar y fijaros qué cierre más espectacular que hemos tenido. Vamos a verlo a fondo. Ya hice un vídeo el otro día en donde explicaba que el oro está teniendo mucha fortaleza, segunda bola verde consecutiva. Lo más probable es que la semana siguiente esto siga subiendo, la bola verde. El oro tiene fortaleza. Fijaros bien además que si miramos la cota a la que ha cerrado en máximo histórico nominal en semanas, 2.770. Esto es muy importante, los cierres semanales son muy importantes. ¿Por qué? Porque activan algoritmos, maquinitas que se llaman, ¿vale? Esto es lo que me enseñaba mi profesor de trading, me explicaba que los cierres son importantes porque cuando se producen cierres, los algoritmos pueden llegar a tomar decisiones. Entonces lo que puede pasar es que tomen decisiones de compra o no, o a lo mejor al contrario, están programados para que cuando llegue a la zona de aquí, a lo mejor la semana que viene tenemos un rabo muy largo y una vela contundente hacia abajo. Ya lo veremos, ¿vale? Lo que está claro es que estamos en un momento clave. Si tenemos una rotura de este máximo histórico, ya no sería el cierre, sino que sería si tocáramos un máximo histórico ni que fuera intradía, ¿vale? Ya nos estaría indicando fortaleza. Y si la vela no tuviera retroceso, tuviéramos un cierre por aquí arriba, eso indicaría fuerza, rotura. Lo normal sería hacer un pullback y luego mi objetivo, ya veis que lo tenemos marcado aquí en 2.889. Pero cuidado porque nos la jugamos la semana que viene. La semana que viene es la última semana del mes de enero y es muy importante porque va a decidir cómo va a quedar. Os acabo de poner el gráfico mensual, va a decidir cómo va a quedar el gráfico mensual del oro. Fijaros bien, si el oro cerrara como está ahora mismo, cerraría en máximo histórico nominal, en dólares en mensual. Las velas mensuales son muy importantes. Cuanta más temporalidad haya, más importantes y relevantes son. Fijaros aquí, por ejemplo, esta vela, que contundente que fue y luego qué ha sucedido hacia arriba, ¿vale? Pero estamos ahora mismo esperando a ver cuál va a ser el movimiento que vamos a tener la semana que viene. Lo normal sería que estuviéramos parados aquí un par de semanas, pero si tenemos una caída fuerte, cuidado, y si saltan bolas rojas, quizá nos estará diciendo el oro que todavía no está preparado para ascender. Pero mientras eso no suceda, mientras no salten bolas rojas, yo tengo muy claro que el oro está alcista y su objetivo va a ser el 2.889. La plata está en una zona, fijaros que lleva tiempo, lleva bastante tiempo, ¿vale? En la zona esta, de hecho está en el mismo sitio que estaba, lo voy a poner aquí, pues hace 7 meses. Lo estáis viendo aquí, ¿eh? Hace 7 meses está en el mismo sitio donde estaba ahora. Es lo normal. La plata se comporta de esta manera. Como que actúa como material industrial, como materia prima, pues tiene periodos muy largos de acumulación en zona. Esto podría ser un nuevo suelo. No me parece mal, es un suelo que está bien, está en la zona alta, está peleando con la zona esta de los $30 por onza, y cuando consolide este suelo con alguna caidita, porque seguro la plata es muy de hacernos las caídas estas flash, cuando haya una recuperación yo creo que estará preparada para volver a escalar posiciones, pero se nos puede quedar aquí tranquilamente 1 o 2 años. Eso sí, una cosa sí que os digo, si el oro le da por subir la cotización, le da por llegar a los 3.000 y se queda en los 3.000, eso va a ser un viento de cola para la plata y tarde o temprano acabará despertando, ¿vale? Pero la plata va detrás del oro. Vamos a ver el S&P 500 porque es importante. Cuando hablamos de renta variable americana, fijaros el movimiento que estamos teniendo en el S&P 500. Rotura de los 6.000, fijaros, caída, ha estado luchando contra los 6.000 pues bastante tiempo. ¿Desde cuándo? De aquí hasta aquí, pues fijaros, unos 2 meses, sí, unos 2 meses más o menos. Ha estado luchando constantemente contra el 6.000, con subidas, con venidas, otra subida, otra venida, otra subida, ¿vale? Y yo, desde mi punto de vista, parece que la vela que hemos tenido esta semana nos está diciendo quiero romper y quiero seguir subiendo, ¿vale? La renta americana. Esto es muy importante. La llegada de Trump al poder ha cambiado un poco el paradigma. ¿Qué es lo que le pasa al mercado? Tenemos que adivinar qué es lo que está pensando el mercado. Desde mi punto de vista, es evidente que el mercado, es decir, este S&P 500, el Nasdaq lo mismo, lo que quiere
es seguir subiendo, y para seguir subiendo lo que necesita es que los tipos de interés de la Reserva Federal bajen, que la inflación baje, ¿de acuerdo? Y que se estimulen a nivel de estímulos fiscales, por ejemplo, reduciendo impuestos o mejorando las regulaciones. Si todo eso sucede, que parece que está dentro del programa de Trump, podría impulsar al SP500, yo creo, ya os lo expliqué, que podríamos llegar a ver el SP500 en 6.600. No sé si para este año o para el año que viene. También os digo que si llegamos a 6.600, lo más probable es que vayamos pasados de rosca y luego nos espere una caída bestia, ¿vale? Pero fijaros bien, bola verde y hasta, es lo mismo que el oro, hasta que no se demuestre lo contrario y no salte una bola roja, yo en bolsa, en renta variable de Estados Unidos, estoy alcista. Por cierto, el DAX también, el DAX alemán está como una moto, fijaros bien, ¿eh? El DAX está como una moto, en máximos históricos. Fijaros qué dos velas más espectaculares, ¿eh? También pensad que en Alemania va a haber elecciones ahora y puede que esto sea una manipulación. Si eso es así, cuando se termine la manipulación, ¿qué puede llegar a pasar? No lo sé. Pero de momento, bola verde y alcista. Y el Nasdaq, cuidado porque aquí tenemos una divergencia con el SP500. Fijaros bien, ¿eh? Parece que la tecnología está lastrándose un poquito. La tecnología yo creo que está un poco pasada de rosca, pero yo estoy casi convencido de que todavía nos queda un último tramo al alza, ¿vale? Pero bueno, evidentemente no podemos ir contra el mercado, ¿eh? Hasta que no salte la bola verde, yo no me pondría en modo alcista, al menos en el Nasdaq, ¿vale? En el SP500 sí. Por cierto, vamos a ver, ahora que estamos viendo el Nasdaq, vamos a ver Apple, ¿vale? Que nos lo ha pedido un suscriptor. Fijaros bien la caída espectacular que está teniendo Apple. Apple es una empresa que es una máquina de hacer dinero, no nos engañemos, pero desde máximo hasta la cotización que tiene ahora ha caído un 14%. Este tipo de caídas en Apple no son comunes, Pensad una cosa, Apple es una empresa muy sólida, que tiene un recorrido muy grande, y sus caídas, fijaros bien, Como veis, no suele ser común, ¿vale? Ha tenido 1, 2, 3, 4 y 5 caídas de más del 15% y está en otra de esas. Normalmente cuando le pasa esto, Apple nos hace una pauta plana. Apple es muy de hacer pautas planas. Lo explicaba también el otro día con otro activo financiero, no me acuerdo cuál es. Fijaros bien. ABC en pauta plana y cuando se rompe este máximo, escalón. ABC, pauta plana, cuando se rompe este máximo, escalón. Podría intentar hacer una pauta plana ABC y cuando se rompa el máximo, escalón y hacia arriba. Las pautas planas son como si fueran una escalera, ¿lo veis, no? Son pautas de empresas que son muy sólidas. ¿Qué sucede? Cuando son muy sólidas no tienen muchas caídas. De hecho, si os fijáis, por ejemplo, la media de 200 en formato semanal la toca, se recupera, la toca, se recupera. Aquí ni se acerca. Bueno, aquí ha llegado un punto que ya ni se ha acercado, Fijaos, aquí es donde más se acercó. Pues fijaros la caída que está teniendo. A mí, personalmente, es una empresa que me gusta mucho. Bueno, le tengo cariño porque los dispositivos que yo utilizo son Apple, todos, ¿vale? Tengo un cariño especial. Yo creo que es una empresa muy buena, que ahora mismo está teniendo problemas. Me parece que es porque en China está teniendo mucha competencia a la hora de vender dispositivos. Entiendo que hay dispositivos móviles muy buenos en China que le hacen la competencia a Apple. Pero desde mi punto de vista, al menos una opinión personal, ya sabéis que esto no es una recomendación de compra ni de venta, yo creo que los dispositivos de Apple son buenísimos. Yo tengo dispositivos de Apple y son buenísimos y confío mucho en ellos. Entonces, para mí, esto, si quisiera entrar en la empresa, de hecho Warren Buffett ya sabéis que ha vendido un montón de acciones de Apple, pero si tuviera pensado entrar en la empresa, no tengo ninguna posición en Apple yo, quizá ahora podría ser un momento de intentar buscar un movimiento de vuelta. Por cierto, me parece que publica resultados a final de mes. Vamos a verlo un segundo. ¿Vale? Los analistas, a ver si lo vemos bien. Fijaros, batiendo expectativas, pero es que se le pide muchísimo. Claro, es una compañía de gran capitalización. Es una máquina de hacer dinero, pero está teniendo pequeñas pérdidas, ¿lo veis, no? Que los ingresos netos, los beneficios netos, van bajando. Y aquí lo que le ha pasado es esto que se ve aquí. A ver si lo podemos ver bien. Es esto que se ve aquí. Que algunos brokers están bajando sus recomendaciones, ¿vale? Yo creo que las empresas buenas como Apple, porque Apple no ha dejado de ser una buena empresa, hay que comprarlas cuando tienen problemas. Y yo creo que Apple está teniendo problemas ahora. Entonces es un punto de vista a estudiar, Si quisiéramos tener exposición a tecnología, Apple desde mi punto de vista, pero es un tema personal, por favor, no lo toméis como recomendación. Para mí Apple es una de las mejores empresas del mundo en cuanto a tecnología. Pero es un tema personal. Vamos a analizar también otras compañías que nos han pedido los suscriptores. Nos pidieron, por ejemplo, esta de aquí. Además me parece muy interesante porque también hablábamos del petróleo. El petróleo es un componente muy importante en la inflación. Y aquí tenemos el trío calavera. Fijaos bien,
el componente petróleo, el componente político y el componente de inflación. Os voy a hacer la relación. El petróleo, si sube, hace subir la inflación. Y esto Trump, como político, lo sabe perfectamente. Y como que Trump quiere que se bajen los tipos de interés, va a presionar para que los precios del petróleo bajen. ¿Cómo lo va a hacer? Pues puede negociar con la OPEP o lo que puede hacer es producir y vender mucho petróleo para bajar el precio del petróleo. Si el precio del petróleo bajará, la inflación en Estados Unidos baja. Y si la inflación baja, la Reserva Federal puede seguir bajando los tipos de interés. Y eso es bueno para el mercado. Y la pregunta es, ¿eso es malo para las compañías de petróleo? Depende. Depende, porque otro de los programas de Donald Trump es facilitar las regulaciones. Y a lo mejor, si estaban utilizando, yo no soy un experto en este tema, pero si estaban utilizando, por ejemplo, fracking para poder extraer petróleo y a lo mejor tenían que pasar muchas regulaciones y facilita las regulaciones, a lo mejor estas empresas pueden sacar mucho petróleo, aunque lo tengan que vender más barato, pero a fin de cuentas, si le bajan los impuestos, pueden expandir su negocio. ¿Vale? Esto es importante, es interesante, ¿vale? Yo tengo una pequeña exposición al petróleo, ¿vale? Con una compañía petrolera, pero no os puedo decir cuál porque no puedo hacer recomendaciones de compra ni de venta. Muy bien, la empresa esta nos la ha pedido un suscriptor que es, ya lo veis aquí, Occidental Petroleum Corporation. Entonces, pues bueno, se dedica a la extracción de petróleo, por lo que estoy viendo, explotación, exploración, desarrollo, etcétera, etcétera. He mirado el dividendo que tiene, es un dividendo del 1,79% y es una empresa que está afincada, lo veis aquí, que lo pone Houston, Texas, Estados Unidos, ¿vale? Es un dividendo pequeño, desde mi punto de vista. Si yo miro la empresa, OXY, fijaros bien que se parece muchísimo al gráfico del petróleo. Lo estáis viendo, ¿no? Fijaros bien, Occidental Petroleum. Lo tenemos aquí. Si yo voy a poner el gráfico del crudo, guardadlo en la cabeza, Este gráfico, ¿se parece o no se parece? Se parece muchísimo al gráfico del petróleo. Por lo tanto, que me preguntabais la semana pasada, ¿cómo puedo tener exposición al petróleo? Pues, por ejemplo, igual que para tener exposición al oro, podemos comprar oro físico, acciones o compañías de minería de oro, ¿vale? Que tienen cierta correlación, aunque no siempre es perfecta, porque los costes operativos de la extracción del oro y el petróleo son caros. Pero fijaros que esta compañía sí que tiene mucha exposición, es decir, tiene mucha correlación. Pero cuidado, porque si el petróleo, cuidado con el tema, porque si el petróleo va a bajar, si Trump va a hacer que el petróleo baje, porque lo que le interesa es que la inflación no sea un problema, y si el petróleo, ya sabéis que por cada 10 puntos del petróleo que sube o que baja, son 0,3 que suben o bajan en la inflación. Trump lo sabe perfectamente, es un hombre de mercado. Si Trump quiere un petróleo a 60, que serían 15 puntos menos de petróleo, lo más probable es que las empresas que están muy correlacionadas con el petróleo también sufran. Pero claro, lo que hablábamos antes es, si mejora las regulaciones, a lo mejor su caída no es tan bestia. Y bueno, al final el petróleo es una materia prima que necesitamos para la producción de energía y para todo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros bien en el gráfico, ¿vale? Que está, cuidado con el tema, está perforando la media de 200 en formato semanal. Aunque aquí hay una bola verde todavía, pero cuidado porque este movimiento técnico es muy de manual. Perforo, caigo, tengo una caída, toco contra la media de 200 y caigo. Si pierde este mínimo o se acerca o salta una bola roja, podrían significar problemas, ¿vale? Lo que yo le veo de negativo a esta empresa, bueno, está en lateral, eso no quiere decir que sea una mala empresa, probablemente es una buena empresa, Lo que yo le veo de negativo es el dividendo. Si tuviera un dividendo más atractivo no me importaría. A mí personalmente, cuando una empresa cae o se queda en lateral o me hace movimientos de este tipo, aunque me haga bandazos, pero si me da un dividendo bueno lo considero por encima del 3 o el 4%, no me importa mucho porque voy a ir recuperando la inversión poco a poco. Y cuantos más años pasen, si la compañía se queda estable, pues voy a ir recuperando esa inversión y poco a poco al final acabas ganando dinero, ¿vale? Pero el dividendo de esta empresa, por desgracia, estoy viendo que es un poco bajito ahora. Vamos a ver otra empresa muy interesante que nos ha pedido un suscriptor, que es Nutrien. Esta la habíamos analizado en el canal ya. Fijaros bien, esta es una empresa canadiense, la he mirado aquí, ¿vale? Fijaros el dividendo, un 4,10%. Este dividendo está bien, está bastante bien. Lo que pasa es que es canadiense, cuidado, porque la divisa aquí son dólares canadienses. Bueno, ya lo veis aquí, ubicada en Canadá, etcétera, etcétera. Y cuando vamos a ver la empresa, fijaros bien que lo explica pues para todo el tema de cereales, productos, semillas, ¿vale? Lo estáis viendo, Entiendo que se dedica a todo el tema, pues exacto, de producción, aquí lo pone, materiales básicos,
sector de agricultura. Aquí lo tenemos, materiales básicos, sector de agricultura. Pues yo cuando estaba viendo esta empresa, fijaros bien, mejora de expectativas, falló expectativas, ¿vale? El último quarter, pero ahora en febrero tiene que volver a dar resultados, ¿vale? Y aquí lo que estoy viendo es una mejora de recomendación de los analistas. Lo que me ha sorprendido es esto, fijaros bien, sus beneficios netos son pequeñísimos. O sea, entiendo que debe tener unos costes de infraestructura o deudas o algo, esto hay que estudiarlo bien, ¿vale? Pero sus costes operativos, o sea, el beneficio neto, perdón, son muy pequeños. Fijaros la barrita, las barritas estas naranjas, que son los beneficios netos, son muy pequeñas, ¿vale? Cuidado con eso. Eso sí, fijaros bien, si vamos a ver la empresa, si vemos bien la empresa, podemos ver que la empresa ha experimentado una caída desde máximos a la cotización actual del 44%. Pero, fijaros bien, voy a ver si puedo activar esto, pero fijaros bien en esta directriz, ¿vale? De caída, digamos que esto podía ser probablemente un canal bajista, fijaros bien, aquí teníamos un canal bajista, ¿no? Donde la cotización se iba moviendo, más o menos, pues la acaba de romper. ¿Qué quiere decir esto? Para mí esto es el típico movimiento de vuelta. Consolidación a la baja, se queda en una zona baja y aquí ha hecho una rotura. Se está acercando a la media de 200, lo normal sería que ofreciera un poco de resistencia, aparte aquí hay una resistencia, si os fijáis bien, ofreciera un poco de resistencia, pero si luego más adelante decide volver a subir la cotización, podría volver a despegar al alza. Pero también acordémonos de que esta empresa tiene un dividendo de un 4%. Por lo tanto, si esta empresa nos va a ir dando, por ejemplo, un dividendo de un 4% anual, ¿vale? Aunque cotiza en dólares canadienses y se nos queda por la zona esta, pues no está nada mal. Al menos estamos venciendo a la inflación siempre y cuando no hayamos comprado aquí. Si hubiéramos comprado aquí, probablemente tendríamos problemas porque ha caído mucho, ¿vale? Una manera de mitigar, por ejemplo, si hemos comprado aquí arriba, una manera de mitigar esto podría ser, por ejemplo, ya sabéis que no es recomendación de compra ni de venta, hacer la misma cantidad, por ejemplo, si compramos 100 acciones aquí, pues comprar 100 acciones aquí. Entonces el precio medio se nos queda como si hubiéramos comprado por aquí. Y a medida que vaya pagando dividendo, pues queráis o no, vamos recuperando parte de la inversión, ¿vale? Probablemente es una buena empresa, con un buen recorrido. Lo que pasa es que, por algún motivo que lo tenéis que estudiar vosotros, pues ha experimentado una caída desde el año 2022. Vamos a ver un poco el tema de la renta fija, porque es importante, por lo que hablábamos, Ya sé que no os gusta el tema de la renta fija, pero la renta fija no se puede ignorar, porque de la renta fija depende la bolsa. Eso es muy importante, ¿vale? Y en Europa, fijaros bien, este es el Eurobond, ¿vale? En Europa la renta fija está cayendo, ¿vale? Sin embargo, en Estados Unidos, si yo pongo las notas a 10 años, fijaros bien, la vela roja, pero si os fijáis bien, en realidad hubo una subida esta semana, aunque ha terminado en rojo, ¿vale? Si las notas a 10 años, en este caso son estas que estamos viendo aquí en pantalla, si las notas a 10 años se mantienen por aquí, permitirán que la bolsa suba. Pero como esto siga cayendo y se vaya, por ejemplo, a rentabilidades del 5%, que me parece que están por aquí abajo, os digo yo que la bolsa no va a subir. Por lo tanto, no podemos ignorar la renta fija. No la podemos ignorar porque de la renta fija dependen muchas cosas. Muchas aseguradoras, bancos tienen mucha renta fija, fondos tienen renta fija. Y si esto experimenta problemas, la bolsa va a experimentar problemas seguramente. ¿De acuerdo? Importante. Vamos a ver por último las noticias más importantes de la semana porque nos tienen que contextualizar. Fijaros bien, Alemania, precios a la producción en negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente Alemania está pasando dificultades. Acordaros de que el DAX está en máximo histórico, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Se esperaba un 0,3 de precios a la producción, es decir, incremento e inflación, pero los precios han bajado. Esto es desinflacionario. Cuidado, esto no presiona al Banco Central Europeo a subir tipos, todo lo contrario, lo presiona a bajar tipos. Por eso los bonos están subiendo o deberían subir, ¿vale? Porque no tiene sentido que las cotizaciones reales de la renta fija estén, por ejemplo, al 3%, si el tipo de interés, por ejemplo, del Banco Central Europeo va a ser un 1,5%. No tiene sentido. Más o menos se tienen que equilibrar. Aunque realmente el importante es el que cotiza, porque es el que se negocia, es el que compran los bancos, ¿vale? El importante es el que cotiza, no el que dice el Banco Central Europeo, ¿vale? Si los bonos le llevan la contraria al Banco Central Europeo, le están diciendo cosas. El mercado le está diciendo cosas a los bancos centrales. Esto es importante. Cosas que podían ser, o la inflación va a subir, con los aranceles, por ejemplo, o que podrían ser, te estás pasando imprimiendo deuda. Luego, fijaros bien que teníamos por aquí sentimiento económico por el estudio ZEW, ¿vale? Esto es
¿cómo va a estar? Aquí lo explica muy bien. Dice, ¿cómo va a estar el optimismo de los analistas, ¿vale? En el desarrollo de los próximos 6 meses. Pues se esperaba un 15 y se ha dado un 10, es decir, están menos optimistas de lo que se esperaba. Alemania está teniendo problemas. Aquí están. Los tuvimos ayer, 24 de enero, viernes 24 de enero, ¿vale? Y son los PMI, que es un indicador que va muy pegado al ciclo económico. Fijaros bien, ¿vale? El PMI de manufacturas, que es el 25% de la economía de Estados Unidos, ha pasado de el esperado 49,7 a 50,1, ¿vale? Esto es contracción, cuando está por debajo de 50 es contracción, cuando está por encima de 50 es expansión. Por lo tanto, la manufactura de Estados Unidos parece que se está recuperando. Luego, los servicios estaba en expansión, digamos, en 56, estaba bastante sano, pero ha caído bastante. No es normal que caiga tanto, ¿vale? Pero todavía se conserva en la zona de expansión. Si estos indicadores, los dos, pasaran a menos de 50, por ejemplo, se fueran a 45 o a 42, cuidado porque entraríamos en recesión, pero hasta que eso no ocurra, lo más probable es que Estados Unidos tenga una economía fuerte. Si la economía de Estados Unidos está fuerte, si bajan los tipos de interés, si facilitan la regulación y bajan los impuestos, lo más probable es que la bolsa americana suba. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me encantaría que le dierais like o que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho, porque voy a seguir trayendo análisis como este y contenido relacionado con las inversiones. Y me encantaría leer vuestros comentarios en la cajita de comentarios. Ya sabéis que me podéis pedir que os analice cualquier activo financiero. Y si lo puedo hacer, lo haré. Vuestro amigo, el monito plateado, se despide. Hasta la próxima.